Cristina Fernández, lo tenemos en línea a Axel Kicillof. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Acá Matías Sáez lo saluda junto a Juan Chiramberro en el aire de la cielo. Matías, Juanchi, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, en principio me gustaría empezar charlando sobre el tema tarifazo, que ha sido uno de los temas, sin duda, de todo este año, con tantos idas y vueltas. Se viene la audiencia pública, ¿no? En unos días. Y cómo analiza usted todo lo que viene sucediendo en torno a esto, ¿no? Mira, el primer punto es que se puede hablar aisladamente de la cuestión del tarifazo, pero todos sabemos que uno de los problemas que ha tenido este tarifazo, más allá de todas las desprolijidades, las idas y vueltas, los ensayos, los errores, yo diría ensayo y error que ha cometido el gobierno, más allá de todo eso, lo que hay que ver es que es una de las tantas medidas que han afectado todas de igual manera a quienes son trabajadores, jubilados, clase media, estudiantes, que es que así como una tasa de inflación que en este año todo el mundo estima entre 42, 45 puntos, algunos piensan llegando a 50 para fin de año, los aumentos salariales han estado muy por debajo de eso. O sea que la cuestión del tarifazo se puede aislar y estudiar por separado con todos los problemas que ha tenido, pero la verdad es que la tarifa de gas llegó después de que hubiera aumentado la prepaga, el transporte, los impuestos, el changuito del supermercado. Ahora, mirando la cuestión tarifaria, la verdad es que todavía a mí me resuena esa reunión que tuvimos con Aranguren cuando vino al Congreso de la Nación y no pudo dar una sola explicación de por qué el aumento tarifario en ese momento había pasado, creo que era la tercera ronda de rebajas, porque había pasado del 1.600 al 700 y después al 400%. Ahora, ¿por qué ese número y no otro? Era algo que no podían explicar, mezclado con un discurso muy fuerte que era del propio presidente Macri, que es el responsable de esta decisión, obviamente, que era que el tarifazo era algo ineludible. Él decía, yo estoy muy acongojado, muy angustiado, pero la verdad no se puede hacer de ninguna otra manera. Y encontramos que no se podía hacer de ninguna otra manera, pero ya vamos más o menos por el quinto ensayo. Entonces no era verdad que no había otra manera, lo que sí es verdad es que el gobierno ha decidido descargar sobre los usuarios de gas y luz una inmensidad de costo que va a ir a parar a las petroleras y a las eléctricas. Y cuando uno mira además la composición y la propiedad de las eléctricas, se encuentra a muchos amigos del gobierno, lo cual, bueno, digamos, no me animo a decir que es la causa central del tarifazo, pero es un factor a mirar, porque el propio Aranguren ha sido durante mucho tiempo accionista y director de la Shell, sigue siendo accionista. Claro. Bueno, mucho se habló de esa incompatibilidad de Aranguren para ser ministro de Energía y a su vez accionista de Shell, y que estos contratos además benefician a la empresa Shell, ¿no? Los nuevos contratos sobre el tema de gas, sobre todo. Sí, mira, esa cuestión es muy difícil. Yo creo que se ha hecho mucho énfasis sobre la cuestión de la corrupción, de los casos que se están investigando, se han encontrado en el gobierno de 12 años que nosotros pasamos, pero en pocos meses encontramos el problema de las incompatibilidades, la respuesta de Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, que les daba consejos de cómo hacer para seguir estando incompatibles en su cargo, pero que firme otro, por ejemplo, lo cual es una especie de viveza criolla que no quita el problema. Pero junto con eso apareció lo de Michetti, la plata esa que no puedo explicar todavía, apareció lo de Niembro, apareció lo de Gómez Centurión y toda esta historia de enredos que estamos viendo sobre la aduana, denuncias falsas y cuestiones por el estilo. Es decir, que es muy preocupante la cuestión de la incompatibilidad, que yo, sin ponerme en juez porque no lo soy, ni de los casos de una política ni la de otra, yo creo que tiene que ser indudablemente la justicia la que resuelva todos esos casos. Lo que sí puedo decir es que un gobierno compuesto por importantes empresarios, ricos empresarios, muchos contratistas del Estado, el propio Macri, que proviene de una familia que ha hecho la plata al calor de las políticas del Estado, ya sea en la dictadura y después, y bueno, estas cuestiones de la duda, ¿no? Porque después llega la factura de luz, ¿y quién te va a sacar la duda de que eso no fue decidido por un funcionario público, pero en representación de la empresa que se beneficia?
Entonces eso ha generado un manto de sospechas que bueno, que obviamente antes no existían porque este tipo de cosas en nuestro gobierno, más allá de todo lo que uno le pueda criticar, claramente no pasaba. Claro. Ahora, hablando del tema tarifazo, se acaba de cortar la luz en toda la cuadra en estos momentos. No, en toda la región, acá en La Plata. Es impresionante. No, bueno, pero no fui yo ahora no tengo la culpa, ¿viste? Por suerte, ¿no? No, pero con esta broma lo que quiero decir es que me parece que además el gobierno de Macri ha hablado mucho de que nosotros no hacíamos aumentos, entonces estaban muy atrasadas las tarifas, ¿no? Otra gran contradicción discursiva, como todas las desprolijidades de esta cuestión del tarifazo. Los mismos que decían que nuestro gobierno no había hecho aumentos, cuando tuvimos un cara a cara en el Parlamento, me acusaban de lo contrario, de haber hecho enormes aumentos en 2014 del gas. Entonces que se pongan de acuerdo, o nuestro gobierno aumentaba mucho o no aumentaba nunca. Y yo creo que todo esto hace parte de algo que creo que observamos todos, ¿no? De la política económica del gobierno de Macri, que fuera de tener todos estos rasgos neoliberales, yo miraba estadísticas duras, digamos, y estatales, oficiales, de las importaciones y encontraba que estábamos importando banana, zanahoria, tomate, yerba mate, dulce de leche y por supuesto heladeras, electrodomésticos, muchos textiles, es decir, han abierto las importaciones, y cuando uno lo compara con el volumen importado el año pasado, la verdad es que es muy grande lo que ha aumentado, es muy considerable lo que ha aumentado la importación de cosas que se producen en la Argentina de toda la haya, digamos, de todo tipo. Entonces es un gobierno que ha abierto las importaciones, es un gobierno que se ha endeudado muy fuerte, es un gobierno que ha bajado el salario, hoy decía uno de los diarios, creo que ámbito financiero, 8 puntos, en realidad si uno lee la nota es entre 8 y 13 puntos, depende de la estadística, y la jubilación es otro tanto, pero el aumento de jubilaciones va a ser más o menos 30 contra una inflación del 45 y una devaluación del 50. Entonces yo creo que hay una batería de medidas de política económica, claramente de corte neoliberal, pero además de eso, uno nota estos casos de clara contradicción entre una política y otra, porque si están en una política de terminar con el déficit fiscal, no se entiende por qué lo están haciendo crecer, y cuando uno busca explicaciones, porque le han perdonado impuestos a los ricos, a las mineras, a las ojeras, los bienes personales, no paran de hacer, incluso a la renta financiera, a los dividendos, es decir, perdonan impuestos a los que más tienen, pero tarifazo para los que menos tienen. Entonces no hay una cuestión de déficit, me parece que hay una redistribución del gasto y una redistribución de los impuestos muy fuertemente desfavorable para los sectores vulnerables, para los sectores trabajadores, y esto es un poco más allá de mi posición política, un lugar incluso habiendo sido ministro de Economía y todo lo que yo pueda decir y mis opiniones sobre el neoliberalismo y las discusiones, la respuesta a estas políticas de ajuste, de caída del salario, de pérdida de empleo, porque eso también, cuando fue lo de la ley antidespidos, vinieron todos los funcionarios al Parlamento, Marcos Peña, Triaca, a decir que no había que sacar una ley antidespidos porque en Argentina no había despidos. Y el otro día, esta semana, vino Triaca a proponer una ley de empleo joven, también bastante flexibilizadora, pero diciendo que había 120.000 despidos. Entonces, Macri veta la ley antidespido, contra todo lo que había dicho de republicanismo, de escuchar y del Parlamento, va y la veta porque no hay despidos. Después vienen a pedir otra ley porque sí hay despidos. Claro. Entonces lo que se empieza a notar es que esa alianza que se ha hecho, más allá de la política, está conformada por diferentes sectores empresariales que son contradictorios entre sí. Si vos querés bajar la inflación, no pongas un tarifazo de 1000%, porque obviamente se verá los precios, porque los empresarios van a tratar de trasladarlo a costos. Claro. Entonces, yo creo que se ve mucha contradicción sobre la base de un programa básicamente neoliberal. Axel, Juan Chiramberro te saluda, un gusto estar hablando con vos, un gusto tenerte al aire en la Cielo. Bueno, te cambio a otro ámbito de la información, están todos preparando las campañas para
las legislativas del año que viene y muchos ya se animan a opinar, obviamente ya desde hace tiempo están opinando. Insaurralde, por ejemplo, no sé dónde saca la información, pero dice Cristina Kirchner no quiere ser candidata. La pregunta hacia vos es, ¿vos crees que Cristina tiene que tener un lugar en el Congreso o su lugar estratégicamente es en otro lugar? Mira, sinceramente yo creo que estamos ante una situación políticamente muy dinámica. Se perdió la elección, el Frente para la Victoria perdió la elección después de 3 mandatos consecutivos por un punto de diferencia, 51-49. Es decir, fue una elección sumamente reñida. Asumió un gobierno que había prometido un cambio para mejor en todo, una campaña electoral, digamos, muy marketinera, la verdad que científicamente hecha por expertos en el marketing, que a mí me hace acordar, si me permiten la digresión, a la campaña de publicidad de los productos privados, ¿no? De una gaseosa, de una hojita de afeitar, que te dicen que vas a ser exitoso, rico, famoso y feliz si tomás determinada gaseosa, si usás determinado producto. Sí. ¿Qué pasa si después cuando vos vas en esa publicidad le crees, que es lo de podemos vivir mejor, todo lo que anda bien se va a dejar y todo lo que anda mal se va a mejorar? Bueno, toda esa batería de política, de eslogan de campaña, después te compras la gaseosa, la empezás a tomar y ves que te hace mal a la panza, que te hace mal al bolsillo también. Bueno, y bueno, hay un problema, no sé si configura, creo que hay una figura que es publicidad engañosa, ¿no? En lealtad comercial. Claro. Bueno, puedes decir, te vendo un tónico para que te crezca el pelo y resulta que era agua con olor. No es así. Entonces hay algo de la campaña publicitaria que creo que está haciendo ruido ahora con el gobierno de Macri. No sé si, digamos, yo lo que digo es que este dinamismo en la cuestión política, porque esta es una novedad, ha ganado un partido nuevo, llamémoslo, en una alianza con los radicales, ha dicho que ha venido a cambiar todo, pasaron 9 meses y la verdad que hubo mucho deterioro de la situación económica cuando empezaron a ver que las recetas, que yo creo que sinceramente pensaban que iban a andar fenómenos, que iban a llover dólares, inversiones, que iba a venir la gente a poner la guita a la Argentina, pero bueno, hablando ayer en el Congreso con los metalúrgicos, encontrábamos que todas las cámaras metalúrgicas tienen una utilización de las máquinas, de la capacidad instalada, que ha caído 15-20 puntos. ¿Qué me va a venir a invertir? A poner más máquinas si las que hay no se usan, porque no hay mercado interno. Entonces, bueno, no contaron con que bajar tanto el poder adquisitivo de los salarios iba a deprimir la demanda, el mercado internacional va mal. Entonces, la verdad que la economía argentina no arranca. Y no arranca porque están aplicando un programa de apertura, de financiarización, de primarización, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que en esa situación política, me parece que algunos que pensaban que lo que había que hacer era apoyar al gobierno, tal vez creyendo en esa publicidad, también, que era, bueno, todo va a seguir bien, todo va a andar fenómeno, no pongan palos en la rueda porque queremos, pero bueno, los palos en la rueda era poder pagarle una barbaridad a los buitres, esas cosas que, bueno, que nosotros no estamos de acuerdo. Pero bueno, algunos pensaban eso y ahora claramente están tomando un perfil opositor. Las propias organizaciones de los trabajadores muy rápidamente han ido hacia una unidad, medidas de fuerza muy voluminosas. Es decir, que hay una situación política donde me parece que quienes estamos, más allá de la cuestión electoral, quienes estamos tanto elegidos por la gente, como en mi caso como diputado, o formamos parte de movimientos, partidos, frentes, que tenemos un claro perfil antineoliberal, y bueno, tenemos una responsabilidad en que el rumbo del gobierno cambie ya. Eso es lo que creo que estamos pidiendo cuando decimos ley antidespido, reabran las paritarias, hagan un programa de industrialización, y algunos que estaban dubitativos sobre si apoyaron o no al gobierno están tomando un claro perfil ahora opositor, con lo cual creo que los reacomodamientos de la oposición es un poco prematuro hablar de candidaturas, y no lo digo porque no quiera contestarte lo de Cristina, porque sinceramente no sé, depende un poco cuál es el cuadro político que se configure, de la misma manera que yo creo, estoy convencido de que contra alguno de nosotros, me incluyo, para hablar en primera persona y no de otro,
existe una verdadera campaña judicial con parte de jueces y algunos fiscales, que bueno, yo tengo algunas causas como dólar futuro que son inexplicables jurídicamente. No se puede, y bueno, y ha procesado Bonadío, no tengo que explicar mucho más de eso. Pero entonces también el gobierno, a medida que se le deteriora la popularidad y la situación económica, parece que, por lo menos con algunos medios de comunicación, alguna parte de lo que hemos llamado partido judicial, ha optado por algunos dirigentes de la oposición, entre los que me incluyo, todos los días ponerle alguna noticia en el diario de que está perseguida por algo. A mí no hay nada de corrupción que tengan, pero cada vez me inventan causas más raras, más difíciles de explicar, que recibo un mail que decía que las cuentas, bueno, todas cosas así que la verdad no tienen ningún sustento, ya pasaron 9 meses y parece que redoblan ese esfuerzo. Entonces yo creo que estamos todos muy expectantes y sobre todo un poco, yo diría, bastante preocupados por la pérdida de algunos derechos que muchos consideraban que ya estaban, se habían convertido en políticas de Estado. Mirá, hasta el fútbol para todos. Nos dicen que ahora va a haber que pagar por los partidos de fútbol, cuando habían prometido lo contrario en la campaña. Hay 500.000 personas más que pagan impuestos a las ganancias, cuando Macri dijo que el día que asumía nadie más pagaba impuestos a las ganancias. Es decir, que estamos en una situación política que yo creo que va a tener un desarrollo bastante dinámico. Claro. Me parece que es muy prematuro discutir marcos de candidaturas, de alianzas, de posicionamientos. Por lo que te digo, nosotros claramente, yo también, la verdad que si uno veía la publicidad de Cambiemos, de Macri, sobre todo esos anuncios intempestivos que decía voy a mantener IPF, aerolíneas, y parecía más o menos que iba a seguir con las políticas de Estado cambiando algunas cositas. Y la verdad que no es lo que ha hecho. Ha hecho en economía un programa neoliberal, que a algunos le piden más ajuste, también tendremos que ver si devalúa más la moneda, si ajusta más el presupuesto. Es decir, todo eso me parece que va a generar un clima social que va a exigir a los dirigentes tener la madurez, no porque es una elección de medio término, pero sí, como lo ha hecho en la calle buena parte del movimiento obrero y buena parte de la sociedad, decirle a Macri que así no, que no era lo que había dicho. Ahora, más allá, digo, volviendo un poco al tema de Cristina, digo, ¿no siente que por ahí, dentro de los que estuvieron en el gobierno, los que apoyaron, o los que forman parte del peronismo y demás, no ves que hay algunos sectores que pareciera querer jubilar a Cristina o a Scioli mismo, ¿no? Perdón. Sí, no sé Perdón, ¿me repetís? Que sí, acá... digo, está complicado ahí, está la situación familiar. No, digo, que no sentís que quizá dentro de mismos sectores del peronismo, de distintos sectores que estuvieron dentro del gobierno y que han apoyado, hay como intenciones de, al menos públicamente, intentar jubilar a Cristina o al propio Scioli. Mira, lo que yo observo es que cada uno en política... digamos, lo que tiene que intentar, por lo menos como yo consigo la política, ser leal primero a sus propias ideas y uno mismo, y en segundo lugar, bueno, si cree que es el encargado o el más indicado para ocupar determinada posición, o cree que otro dirigente no lo es, y tiene que expresarlo y tiene que hacerlo de la manera, digamos, más fraternal posible si formamos parte de la misma fuerza. Es decir, yo creo que hay dirigentes que tienen determinada configuración en la cabeza de lo que debería ser la oposición, el peronismo, quiénes tendrían que estar y quién no estar, pero me parece que esas cuestiones, por un lado, hay un aspecto de esto, que es lo que pasa entre los dirigentes. Yo que estoy ahí en el Congreso, te digo, muchas veces uno le da la impresión de que las cosas que se discuten en el Congreso, el voto electrónico, cosas que plantea el oficialismo, son cosas que podemos discutir entre los diputados, pero están muy lejos de lo que está pasando en la calle, de lo que está pasando en las fábricas, de lo que está pasando en los barrios, en los clubes, y me parece que ese divorcio, esa separación, hace a veces que se planteen ingenierías y arquitecturas electorales o de formación de fuerzas políticas que no siempre tienen que ver con el sentir de la gente, de la mayoría. Yo creo que hay que trabajar, como dijo Cristina, para construir nuevas mayorías. Después la cuestión de quiénes son los dirigentes se irá viendo. O sea que me parece que cada uno tiene el derecho de querer construir con quien quiere construir y opinar lo que quiera opinar.
Después también veremos un poco qué es lo que opina los ciudadanos, la sociedad, de los dirigentes, de sus actitudes, de sus conductas, de su relación y su vínculo con la fuerza política que es el oficialismo, pero lo iremos viendo. Claro. Yo por lo menos en lo que a mí respecta no suelo hablar mucho de esos temas porque estoy más bien preocupado. Mira, hoy estuve, por ejemplo, fui a 2 actos, una escuela para chicos en situación de calle que el gobierno de Macri aparentemente plantea demoler porque quiere hacer allí una ampliación de una autopista, y son tantas las preocupaciones. Si uno ve la marcha federal, lo que fue el día de San Cayetano, si uno ve lo que fue que fue en abril, el 29 de abril, creo, por la ley antidespidos, la verdad que es una sociedad que se encuentra, creo yo, en vilo un poco de qué dirección va a tomar el gobierno. Y esto lo remito a esta cuestión política que es nueva en la Argentina, una campaña electoral basada en eslogans generales, nunca habla de la industrialización, el gobierno, de qué va a hacer con los sectores sustitutivos. Entonces me parece que hay mucha expectativa sobre eso, no tanto, y creo que sí es un poco un tema más de la política y a veces de la información, cuáles van a ser los marcos de alianza, quién va a ir con quién. No digo que no tenga importancia. Claro. Para mí todavía estamos en otra etapa donde han pasado 9 meses, llegó el segundo semestre y el segundo semestre es peor que el primero. Entonces, en ese sentido me parece que ahí está el eje de las preocupaciones en lo que deberíamos estar, sin restarle interés a la cuestión de candidaturas, pero bueno, falta un largo trecho. Ahora, y en este contexto, perdón, que el ministro de Economía esté de viaje de egresados, ¿corresponde, digo, vos como ex ministro de Economía? No, a mí me mataban. Yo llegaba a hacer eso y me mataban. Digo, en sentido figurado, la prensa, la oposición, el escándalo que hubieran hecho si yo me iba de viaje egresado con mis chicos, mientras en el país está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, un poco marca algunas actitudes que ha tenido el gobierno. También hay un equipo económico donde no queda muy claro quiénes son, cómo se toman las decisiones, cuáles son las prioridades. Me parece que Macri apostó a un equipo económico amplio, fragmentado y dividido, con diferentes especialidades, digamos, y después le ha agregado unos coordinadores de ese equipo, pero hay casi tantos coordinadores como gente a coordinar. Claro. Axel, Entonces, te hago la última pregunta como para empezar a cerrar y no quitarte más tiempo. No solamente Macri apostó a grupos económicos, sino también mediáticos y corporativos. Entre estos grupos mediáticos y corporativos se ha juntado una petición para remover al juez Daniel Rafecas. Digamos, quería saber cuál es tu reflexión al respecto sobre esto último que está pasando en el país. No, yo le veo una enorme gravedad. La verdad es que esto no se había visto. Ahí alguna de las firmas del presidente de la Sociedad Rural Argentina pidiendo que se remueva un juez por una decisión que además fue avalada por una Cámara y por otros jueces. Me parece que se trata de algo que ya veníamos observando, que es una fuerte presión sobre la justicia. Ha hablado Zaffaroni sobre el tema, han hablado varios especialistas, diciendo que no tiene precedente, ¿no? Que pidan la destitución de un juez, Claro. Porque no les gusta una decisión que tomó. Cuando esa decisión además viene, de nuevo, corroborada por la Cámara Federal, es decir, ni siquiera es una decisión que ha tomado recientemente. Y bueno, un poco en la línea de lo que planteaban ustedes, yo creo que este maridaje entre justicia, algunos grupos mediáticos, ahora algunos grupos empresarios que empiezan a mostrar su participación directa en estas operaciones, yo creo que es muy grave, ¿no? La división de poderes, el republicanismo, la independencia de la justicia, todos esos valores que el macrismo enarbolaba cuando era oposición, ahora que es oficialismo. Y bueno, para empezar, Macri trató de nombrar 2 jueces por decreto. Decir que no pasó, y esto es independiente de que después se hayan convertido en jueces de la Corte Suprema, ¿no? Siguiendo el procedimiento. Me parece que es claro, y
y en esto se nota algo parecido al tarifazo. Si pasa, pasa, pero el intento que hacen es avasallar determinados procedimientos, lo mismo lo de las audiencias públicas, es decir, es mucha prepotencia sobre sobre todo en una fuerza política que hizo de la institucionalidad, del republicanismo, su gran bandera. Lo mismo que decía antes de estos casos que han surgido recientemente, el de la vicepresidenta, bueno, lo de Niembro que ya pasó hace rato, los socios de Macri vinculados a licitaciones nuevas y ganadas rápidamente, la participación accionaria en las empresas que son las eléctricas, bueno, todas cuestiones que yo simplemente no... Lo que digo es que si yo, por ejemplo, si a mí me aparecían $50.000 en mi casa, que yo no podía explicar, de una fundación que no se sabe dónde está, y yo creo que a nivel de determinada prensa hegemónica hubiera sido no un escándalo, directamente una lapidación. Hay una doble vara ahí demasiado evidente, y que me parece que desgasta al gobierno, desgasta a las instituciones, desgasta la democracia. Muy bien, bueno Axel, la verdad que te agradecemos, te hayas tomado unos cuantos minutos para charlar con nosotros, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Ahí estaba Axel Kicillof charlando con nosotros, ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, actual diputado nacional.